Bueno, vamos a conectar con María José Catalán, que es decana del Colegio de Psicólogos de la región de Murcia. María José, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, cuéntanos también porque habéis puesto a disposición de la ciudadanía, también de toda esa gente que está en primera línea, de un número de teléfono que es el 697-445-403, pues para dar lo que mejor tenéis vosotros, ¿no? Que es saber atender psicológicamente a las personas. Cuéntanos, María José. Sí, precisamente nosotros queríamos también colaborar con nuestro conocimiento, con nuestra profesionalidad a esta situación que está viviendo toda la ciudadanía. Creemos que esta situación especial en la que nos encontramos todos, pues por la pandemia y por la situación de aislamiento en la que nos encontramos, pues conlleva alteraciones emocionales a toda la ciudadanía y en especial pues a determinadas poblaciones, a determinados sectores de la población que sí que por su atención directa con los enfermos o con la atención diaria de personas mayores o con todos los dispositivos de seguridad o con todas las personas que en los supermercados, en todas las áreas de intervención que están en primera línea, todavía pues en el día a día atendiendo a toda la población, consideramos que pueden necesitar esa necesidad de apoyo psicológico y por eso el Colegio de Psicólogos pues ha puesto al servicio de la comunidad y al servicio de la Administración regional también para que nuestros profesionales puedan atender con las mayores garantías de profesionalidad y de formación y experiencia a todas estas cuestiones. María José, ¿y cómo lo estáis haciendo, no? Porque hay un teléfono, ahí que lo estamos viendo también, y ¿cuánta gente tenéis detrás de ese teléfono? ¿Están en casa? Telemáticamente se van desviando las llamadas. ¿Cómo es la operativa, ¿no?, que habéis montado? Sí, evidentemente, dada la situación de aislamiento, lo que hemos montado es un call center, por decirlo de alguna manera, virtual, en el que los operadores, los psicólogos, que son del grupo de emergencias del Colegio de Psicólogos de la región de Murcia, están cada uno en sus casas y atienden de manera derivada las llamadas que van recibiendo. En un primer momento se hace esa atención telefónica, psicológica, a las personas que van llamando a ese teléfono y en caso necesario tenemos después una segunda línea de intervención en la que otros profesionales ya orientados en el conocimiento específico de áreas concretas, pues se les va derivando esa atención. Siempre con la coordinación de todos los servicios que hay en la comunidad, porque lo que no queremos es duplicar y que haya confusión a lo mejor a la hora de diversificar un poco esa atención. María José, buenas tardes. Yo quería saber el número de llamadas que habéis atendido hasta este momento y también cuáles las consultas que os hace, cuáles son los sentimientos que tiene la ciudadanía, cómo se encuentra, cómo está llevando esta crisis sanitaria. Bueno, el número exacto de llamadas no te lo puedo decir, acabamos de empezar, empezamos el sábado 28, la atención telefónica es de 9 a 10 de la noche, desde las 9 de la mañana a 10 de la noche, pero sobre todo pues son problemas de ansiedad, de situaciones pues emocionalmente angustiosas, de miedo, incluso hay veces que nos han llamado por falta de control de cómo enfrentarse a la situación, ¿no? Sí que como el abanico que atendemos es amplio, pues nos han llamado ya personas pues que están en situación de duelo por la complicada situación en la que tienen que despedirse de sus familiares más cercanos, situaciones también de personas que tienen que atender a personas con una discapacidad o con una enfermedad neurodegenerativa y las dificultades que todo eso conlleva en la convivencia diaria. También nos han llamado personas que tienen problemas, por ejemplo, con temas de adicciones, con alguna patología mental, en fin, todas estas cuestiones que en el día a día pues, son difíciles de gestionar desde el confinamiento
aislamiento, ¿no? Desde el aislamiento. También tenemos llamadas pues de familias pues que tienen algún problema pues, con la gestión con sus hijos, algunas diferencias, a lo mejor algún conflicto que haya podido surgir, y en ese sentido también ofrecemos esa atención pues, más diversificada para diferentes colectivos. Pues muchas gracias, María José Catalán, y además también, como decíamos, decana del Colegio de Psicólogos de la Región de Murcia, sabiendo que estáis vosotros detrás de esa llamada. Un placer. Muchas gracias y a vuestra disposición. Pues para eso estamos.